vengan. No, ¿sabe, hermanos? La verdad es que llega un punto en donde la comida hace un problema, ¿verdad? En el sentido de que toda la sangre, en cierta manera, la sangre aprovecha, se centra en el estómago, parte de intestinos para absorber todos los nutrientes, se nos baja la sangre, en pocas palabras, y nos da el mal del jabalí. ¿No le pasa a usted? Amén. Estaba hace rato en la casa ya después de la comida y ya mejor me dijeron, pastor, váyase a dormir, por favor, porque nos está pegando el efecto de Morfeo. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Intentemos estar con los ojos bien abiertos. Traemos unos palillos ahí, ¿verdad? Para los dientes, pero esta vez se ocupan para abrir los ojos, ¿ok? Para que los ojos estén bien abiertos. Efesios 4:29, Efesios 4:29. Vamos a ver lo que sigue del tema que hemos estado tratando. Fruto de labios es el tema del mes. Y en esta tarde, hermanos, quiero que veamos lo que dice la palabra en Efesios 4:29. Efesios 4:29. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios: ninguna palabra corrupta salga de vuestra boca, sino solo la que es buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Note esa última parte, la mitad del versículo, sino la que es buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora porque eres bueno. Te damos gracias porque nos das la oportunidad de poder estar aquí. Señor, poder recibir el mensaje de tu palabra. Te pido que me ayudes, Señor, a poder transmitirlo con claridad. Obra, Señor, en mi mente. Obra, Señor, de esas palabras que salgan de mis labios, que puedan ser de edificación. Y te pido, Señor, que en todo momento tu Santo Espíritu nos guíe en hacer tu voluntad. Ayuda a los hermanos que están dando clase, Señor, sé con ellos. Y a nosotros también pedimos que nos ayudes a concentrarnos en tu palabra. Te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, en esta tarde, de acuerdo al tema del mes que estamos viendo, fruto de labios, fruto de labios. Quiero tratar el título del mensaje sobre palabras que edifican. Note lo que dice la palabra de Dios, lo acabamos de leer. La palabra de Dios nos da una exhortación y nos dice: ninguna palabra corrupta salga de vuestra boca, sino solo la que es buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Y es de ahí, hermanos, de donde tomamos el título del mensaje en esta tarde. Palabras que edifican. Y se dice que una excelente comunicación es la base de toda relación. Una excelente comunicación es la base de toda relación, en este caso matrimonio, familia, amistad, trabajo, etcétera. Si el ser humano lograra comunicarse asertivamente con su prójimo, podrían evitarse grandes conflictos y malos entendidos. Y esto, hermanos, es muy cierto, y esto ha pasado a través de la historia de la humanidad, en donde no hemos sabido expresarnos de una manera correcta y venimos causando, hermanos, un montón de problemas en el matrimonio, en la familia, con las amistades, con quienes trabajamos, y etcétera. Así es que, hermanos, qué tan importante es que podamos considerar que si nuestras palabras realmente son edificantes. Y en esta tarde quiero entrar, hermanos, inmediatamente considerando, en primer lugar, la importancia de hablar de tal manera que mis palabras edifiquen. La importancia que tiene, hermanos, mis palabras, que para que yo pueda edificar a otros. Y ese es el propósito que nos está diciendo la Escritura en Efesios 4:29. Dice que las palabras deben de ser para edificación, para que la persona pueda crecer, para que la persona pueda madurar espiritualmente. Entonces surge la pregunta:
cuando edifican mis palabras. Cuando edifican mis palabras. Bueno, mis palabras edifican cuando tienen el efecto de fortalecer y animar a los demás. Fíjese, es muy interesante, hermanos. Sabemos que todos pasamos por valles en la vida, por baches. Todos pasamos por malos momentos. ¿Y qué tan importante es aquella palabra o aquellas palabras que te van a fortalecer, aquellas palabras que le van a animar, que le van a ayudar para poder seguir adelante? Usted puede recordar la vida de Job y de aquellos amigos que se acercaron a Job para decirle por qué estaba pasando por esa situación, cuando esos amigos se creyeron más sabios que Job. Y de tal manera que en lugar de ayudarle, le estaban dando más para abajo, sutilmente. Porque vaya, las palabras que ellos expresan ahí en el libro de Job son palabras, hermanos, sutiles, palabras que en lugar de animar al Job caído, le están dando más para abajo. Y esas palabras, usted lo puede leer en el último capítulo, nos dicen que no provenían de Dios. Interesante. Esas palabras no provenían de Dios. Dios no había aprobado que estos hombres fueran para animar, entre comillas, a Job, cosa que nunca lo estaban haciendo. Entonces, hermanos, qué tan importante es que mis palabras puedan fortalecer y edificar a los demás. Vea lo que dice Proverbios capítulo 16, versículo 24. Vamos para allá, mis hermanos, rápidamente. Proverbios capítulo 16. Versículo 24, tenemos que ganarle al sueño, ¿ok? Amén. Proverbios capítulo 16, versículo 24. Dice la palabra de Dios, como panal de miel, como panal de miel son las palabras ¿qué, hermanos? Agradables. Cuán importantes son las palabras dadas correctamente en el momento preciso, cuando más lo necesitamos. ¿Qué tan importante es esto, hermanos? Dice la palabra que son como panal de miel, son como panal de miel. Usted recuerda cuando Saúl, en su ignorancia, prohibió que el campamento, que el ejército comiera alguna cosa. Hermanos, cuando obviamente estaban en batalla, cuando estaban en tiempos de guerra, ¿usted se acuerda que prohibió comer? Los mantuvo en ayunas. Y nos dice la escritura que Jonatán, su hijo, se encontró con panales de miel. Y cuando él prueba la miel, sus ojos se aclararon y él como que se reanimó, él como que despertó. Hermanos, qué tan importante es tomar el ejemplo de cómo cuando nosotros más lo necesitamos, esas palabras que vienen sabiamente, que vienen y son dadas con sabiduría, pueden fortalecernos y pueden animarnos en la vida y en la vida cristiana. ¿Qué tan importante es esto? Palabras que edifican, que fortalecen y animan a los demás. Son como ese panal de miel, son como esa miel, hermanos, que cuando más la necesitamos, viene a reanimarnos en la vida. Dice, dulces al alma y salud a los huesos. Y vaya qué tremendo, hermanos. Así es que yo necesito preguntarme, yo necesito meditar si de mis labios, si de mi boca salen palabras que fortalecen al caído. Si de mi boca salen palabras que ayudan a aquel caído a levantarse y a seguir adelante. Yo tengo que preguntarme si realmente de mis labios surgen palabras de ánimo y no de juicio. Así es que, hermanos, nosotros necesitamos considerar si mis palabras animan, amén, si mis palabras edifican a los demás. Ahora, las palabras, hermanos, las palabras que edifican son aquellas que corrigen con amor al pecado o al pecador. La Biblia nos enseña ahí en Primera de Pedro, vamos para allá, hermanos, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Cuando nosotros corregimos en amor,
Y digo esto porque la verdad, hermanos, cuando alguien cae, cuando alguien peca, tenemos la tendencia de juzgarlo inmediatamente. Tenemos la tendencia de criticarlo, tenemos la tendencia de humillarlo, tenemos, hermanos, la tendencia en lugar de animarle y fortalecerle y decirle, ¿sabes qué? En palabras sabias, necesitas abandonar el pecado, dejar ese pecado que te va a destruir. No, al contrario, lo juzgamos, criticamos, pisoteamos con las palabras, porque las palabras tienen ese efecto, hermanos, si no se dicen con sabiduría. Dice en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, dice, y sobre todo tened entre vosotros ferviente caridad. Usted sabe que la palabra caridad viene del amor ágape. Viene del amor ágape, que es un amor sacrificial, que es un amor incondicional. Y dice enseguida, hermanos, tener ferviente caridad, porque la caridad, porque el amor ágape cubrirá la multitud de pecados. Vean lo que está diciendo, hermanos, lo que dice la palabra. Esto nos está dando la idea de que el amor y la compasión hacia los demás nos pueden llevar, hermanos, a perdonar, nos pueden llevar, hermanos, a disculpar muchas faltas y errores. Cuando la palabra nos está diciendo, porque la caridad cubrirá multitud de pecados, no quiere decir que vamos a solapar el pecado, no lo vamos a solapar de ninguna manera, pero la Biblia nos está diciendo, hermanos, que nosotros podemos llegar aún a perdonar y a disculpar muchas ofensas y errores que se cometen contra de uno. Y sabe, hermanos, que es todo lo contrario cuando nosotros empezamos a decir palabras hirientes. Cuando nosotros tratamos de vengarnos o de desquitarnos porque nos hicieron un mal, porque nos hicieron daño. Y en lugar, hermanos, de perdonar la ofensa, en lugar de disculpar la ofensa, nosotros muchas veces tratamos de atacar. Y la verdad es esta, hermanos, que cuando se trata de cuidarnos, cualquiera está dispuesto a hacer lo que sea. Pero cuando se trata, hermanos, de corregir el pecado, hermanos, necesitamos hacerlo de tal manera que nosotros nos consideremos a nosotros mismos de no, hermanos, de que un día podemos llegar a cometer el mismo error. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas 6, versículo 1. Hermanos, si algún hombre fuere tomado en alguna falta, vean lo que dice, hermanos. Si algún hombre, y cuando habla de hombre, no solamente está mencionando al varón, no, esto es de manera general, ¿ok? Fuere tomado en alguna falta, vosotros los espirituales, ¿por qué se necesita el espiritual? Porque él va a ser sabio con las palabras, hermanos, que van a salir de su boca. Se necesitan palabras sabias. Por eso es que se requiere un espiritual. Imagínense un carnal. ¿Qué va a hacer? Va a ser el mejor juez de todos, ¿verdad? ¿Qué va a hacer un hermano carnal que es llamado a restaurar? Hermanos, va a humillarlo, va a pisotearlo. ¿Qué es lo que va a hacer cuando esa persona está sufriendo las consecuencias por las decisiones que ha tomado, por ese pecado que ha cometido? ¿Qué va a hacer? Pues es que sí, eso te pasa porque eres un miserable, porque eres un pecador, eres un vil pecador, tú te lo mereces y ahora tienes que aguantar el castigo, y ahí está hiriendo más a la persona. ¿Se está entendiendo lo que digo? Por eso se requiere espiritualidad, para que las palabras que salgan de nuestros labios sean palabras sabias, para que pueda ayudar a esa persona a salir de su error. Vea lo que dice, hermanos, vosotros los espirituales, restaurarle al tal en espíritu ¿de qué, hermanos? De mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Esto que muchas veces expresamos, que a mí nada me va a pasar, a mí nada me va a suceder, hermanos, ese cuento ni el diablo se lo cree, ¿ok? ¿Estamos aquí, hermanos?
nosotros debemos evitar ese pensamiento. Porque eso que a mí no me va a pasar, después nos vamos a dar de topes. En una ocasión, cierto pastor estaba juzgando a la iglesia y ese pastor estaba diciéndole a la iglesia que no, que hoy en día las mujeres, y lo digo así, tal y cual, así se dice, para que tapar esas cosas. Y las mujeres hoy en día ya no se alivian de manera natural, y empezó a decirles a las mujeres, ya no se alivian de manera natural, ahora tienen que aliviarse, tienen que ocupar cesárea para poder traer los hijos a este mundo. Esas mujeres, en pocas palabras, no les dijo inútiles, hermanos, nada más yo creo que por respeto, en cierta forma, entre comillas. Pero resulta que después una de sus hijas se alivia de manera no natural. Cesárea. ¿Estamos aquí, hermanos? Por eso debemos de tener mucho cuidado con lo que decimos con nuestros labios. Y entonces sí, amenazando a toda la congregación, más les vale que no digan nada porque se alivió así, ya, porque más les vale. Y wow. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Estamos aquí, hermanos? Debemos de tener cuidado de la manera en la que nosotros nos expresamos. Nuestras palabras deben de ser para restaurar al caído. ¿Se entiende, hermanos? Para restaurarle. Ahora, y si vamos en la carne, mejor ni vaya. ¿Estamos aquí? No, deténgase. No. Si vamos en la carne, no vaya, por favor. Por favor, no vaya, porque lo que va a hacer va a empeorar las cosas. Porque en lugar de que vaya a edificar, ya empieza a chismear, ya empieza a hablar cosas que no debe. ¿Estamos aquí, hermanos? No, deténgase, no lo haga, porque usted tiene que dar palabras que edifiquen, palabras que realmente puedan ayudar a esa persona a considerar el error y salir de él. La Biblia nos enseña tal, hermanos, tal cosa. Vaya a Jacobo, por favor, Jacobo. Capítulo 5, versículo 19 y 20. ¿Ya están ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios, hermanos, a creyentes, ¿ok? Cristianos. Si alguno de entre vosotros errare de la verdad, hermanos, cualquiera de nosotros podemos llegar a errar algún día. Lo mismo que les comentó hace rato. Ninguno puede decir, a mí nunca me va a pasar. Porque aquel que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos, si alguno de entre vosotros errare de la verdad y alguno le convirtiere, y ese que le convirtiere es aquel que dijo palabras sabias, palabras, hermanos, con sabiduría, que edifican, que ayudó a restaurarle. Dice, sepa que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Vea hasta dónde tiene poder las palabras, hermanos, que nosotros decimos. Esas palabras con sabiduría. De lo contrario, sería que esa persona terminara odiando al cristianismo. ¿Estamos aquí, hermanos? Terminara odiando al Señor. Si llegó una persona a tratar de ayudarle y sus palabras no fueron sabias. Entonces, nosotros necesitamos ver la importancia que tiene, hermanos, que de nuestros labios, de nuestra boca, salgan palabras que edifiquen. En segundo lugar, quiero decirle, hermanos, que nosotros debemos de evitar toda palabra corrompida. La Biblia nos dice en Efesios 4:29, sigamos por favor ahí las escrituras, Efesios 4:29, y bueno, para
para que usted esté más despierto, solamente traigo 2 puntos, ¿ok? Amén. Efesios 4:29, dice la Biblia, hermanos, ninguna palabra que corrupta salga de vuestra boca. Así es que, hermanos, nosotros necesitamos evitar toda palabra que corrompe, toda palabra que destruye. La pregunta entonces sería, ¿cuándo afectan mis palabras? Mis palabras afectan, hermanos, cuando hablo sin pensar las consecuencias. Cuando hablamos sin pensar las consecuencias, dice la Biblia en Proverbios capítulo 12, versículo 18. Proverbios capítulo 12, versículo 18. Vean lo que dice, hermanos. 12, 18 de Proverbios. Dice la palabra: hay quienes hablan como dando estocadas de espada. Hay quienes hablan, dice, como dando estocadas de espada. Vea qué tremendo, hermanos. ¿Cuándo afectan mis palabras? Cuando hablamos sin pensar las consecuencias. No sé si alguna vez a usted le ha tocado platicar con alguien que nada más empieza a platicar con ella, quiere platicar con la persona y ya le empieza a regañar, ya le empieza a reprender, ya le empieza a sacar un montón de cosas. Espérate tantito, quería nada más platicar. ¿Alguna vez le ha pasado? Oye, pues ya ni ganas dan de platicar con esa persona, ¿sí o no? Ya ni confianza tenemos en acercarnos porque tantito queremos platicarle algo y comentarle algo y ya empieza luego, según ella, a dar muestras de santidad, pero en lo que está haciendo está hiriendo más a esa persona, está afectando más a esa persona. Imagínese que venga cargada, que venga emocionalmente cargada y viene y quiere hablar, quiere platicar, quiere recibir un buen consejo y lo primero es que de esos labios salen un montón de palabras que en lugar de animarle, ayudarle, están como estocadas de espada picándole más a la herida. Oh. ¿Sabe lo que se siente usted, verdad? Cuando se ha cortado. En una ocasión está con el tomate y ese cuchillo que cuando no corta el tomate, corta la carne, ¿verdad? Y ahí de repente ¡fum!, se va el cuchillo y ya rebanó la mano. El tomate ni lo cortó, ¿verdad? Pero su dedo sí lo cortó. Pero pues como usted es quien hace la comida y está teniendo que hacer la comida y vuelve a agarrar el cuchillo y otra vez ahora pasa con la zanahoria que la está rebanando y vuelve a pasar por la herida. Ay, cómo duele. ¿Sí o no? ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado que en una ocasión va caminando y en la esquina de la cama se pega del mero tobillo? ¿Le ha pasado? ¡Ay, duele hasta el corazón!, dicen. Y ya va empezando a sanar, se hace un moretonzote ahí, ¿verdad? Y tantito le tocan, te llevan y ¡ay, duele otra vez! ¿Y qué pasa cuando en otra ocasión pasa por el mismo lugar y vuelve a golpearse en esa herida? Oh, nos duele hasta el alma, decimos. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que sucede? Cuando en lugar de que mis palabras ayuden a esa persona, la están destruyendo más. Le están afectando más. Sabe que muchas veces esto pasa cuando nosotros estamos enojados. Cuando nosotros estamos enojados, cuando nosotros estamos airados. Ahora, escúchame bien, hermanos. No es malo airarse, enojarse. Nuestro Señor Jesucristo se enojó, pero no pecó porque fue un celo santo. La Biblia nos dice en Efesios 4, 25, 26, airaos, pero no pequéis.
El momento en el que se convierte pecado es cuando nos dejamos controlar por la ira. Y ya la ira manipula todos nuestros sentimientos, todas nuestras emociones. Cuando ya no estamos razonando bien lo que estamos diciendo, cuando ya empezamos a hablar puras sandeces. ¿Sí se entiende, verdad, hermanos? Cuando ya empezamos a herir a la persona. Cuando ya empezamos a atacar a la persona. Esas no son palabras que edifican. Todo lo contrario a lo que dice Proverbios. En Proverbios 12:18 dice, el que habla, hay quienes hablan como dando estocadas de espada, mas la lengua de los sabios es que, hermanos, es medicina. Entonces, hermanos, una sugerencia, cuando ustedes y yo estemos enojados, porque si nos enojamos, ¿verdad, hermanos? ¿Hay alguien que no se enoja aquí? A ver, ¿hay alguien que no se enoja aquí? Pastor, yo no me enojo. No me diga eso porque después le voy a decir, le voy a preguntar cómo le hace, ¿verdad? Deme un tip. Todos nos enojamos en algún momento. Pastor, usted el santo perfecto se enoja. Me tengo que echar flores yo mismo. Claro que me enojo. En una ocasión le preguntaron a mi esposa y le dijeron, oye hermana, ¿usted nunca se enoja? Y yo por acá, pregúntemelo a mí. Esto de los 365 días del año. Y algunos le dirán a mi esposa, oye hermana, el pastor nunca se enoja. Y diré a mi esposa, pregúntemelo a mí. Nos enojamos en algún momento. El problema está que cuando nos enojamos, no tomamos sabiduría y empezamos a hablar con imprudencia. Y las palabras que salen de nuestra boca entonces empiezan ¿a qué? A lastimar, a herir, a ofender a la otra persona y le decimos hasta de lo que se va a morir, ¿sí o no? Y ese es el problema, hermanos. Ahí está la escritura. Necesitamos tener cuidado. Dice, porque el que no habla con sabiduría va a hablar de tal manera que va a estar como que atacando, picando las costillas, ¿verdad? Y hay que tener cuidado en ese aspecto. Entonces, ¿cuándo afectan mis palabras? Cuando permito que de mi boca salgan palabras obscenas. Hermanos, acuérdense que dice Efesios 4:29. Mire, vamos para allá, por favor, vamos para allá. Efesios 4:29. Vea lo que dice la palabra, hermanos. Que ninguna palabra corrupta salga de vuestra boca, sino solo la que es para edificar, para que dé gracia a los oyentes. Entonces, cuando afectan mis palabras, cuando permito que de mi boca salgan palabras obscenas, que salgan groserías, hermanos, cuando empezamos ya hasta maldecir. ¿Se acuerda usted que Pedro en una ocasión tuvo que maldecir para que otros le creyeran? Pero bueno, esa fue en otra ocasión. Estaba cuidando su pellejo. Pero muchas veces, hermanos, nosotros no consideramos el momento, la circunstancia, y empezamos a hablar palabras obscenas, palabras corrompidas, groserías, y empezamos, y no se diga cuando más estamos enojados, molestos, hermanos, empezamos y puede suceder que salgan de nuestra boca, hermanos, esas malas palabras. Y necesitamos tener mucho cuidado, porque esas palabras no van a edificar. Esas palabras no van a ayudar a nadie en absoluto. ¿Cuándo me doy cuenta? Cuando esa persona toma una reacción negativa hacia mí. ¿Cuándo me doy cuenta que esas palabras afectaron? Cuando esa persona tiene un sentimiento hacia mí y un sentimiento negativo. ¿Cuándo me doy cuenta que mis palabras están afectando, hermanos? Cuando esa persona no tiene confianza de acercarse hacia mí. Hay ocasiones en las que aún en los matrimonios y en el matrimonio, hermanos,
hay discusión, hay discusiones a veces en los matrimonios, hermanos, y a veces se convierten en pleitos y ya hasta andan de la greña. Y la verdad, hermanos, es que esto a veces pasa más allá de los límites. Y empezamos a discutir y empezamos a hablar palabras hirientes y lo peor de todo, palabras obscenas, hermanos, que en lugar de animar, en lugar de fortalecer, en lugar de cuidar ese matrimonio, empiezan a atacar, atacar, atacar. Y eso termina en peores decisiones. Por eso es que necesitamos tener cuidado, porque mis palabras deben de ser palabras que edifiquen. No que condenen, no que hieran. Hermanos, no que ni parezca que somos cristianos. Amén. Hay que tener cuidado. La Biblia nos dice, hermanos, en Colosenses capítulo 3, versículo 8. Vamos para allá, Colosenses 3:8, hermanos. Colosenses 3:8. Dice la palabra de Dios. Dice aquí, mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ve, ahí está el mandato. ¿Quién lo dice? Dios en su palabra. Amén. Dejad también todas estas cosas. Ira, esa ira descontrolada, esa ira que nos lleva a cometer malas decisiones. Enojo, ese enojo que no nos lleva a nada bueno. Malicia, esa maldad que a veces, con la que a veces actuamos. Blasfemia, hermanos, esas palabras sucias. Y enseguida lo dice con claridad. Sucias palabras de vuestra boca. No, es que ¿qué tiene de malo que yo le diga buey al buey? ¿Estamos aquí, hermano? Tremendo, ¿no? Y la verdad es que a veces empezamos con esas palabras y bueno, lo digo con todo respeto. Hay familias en las que se llevan bien pesadito. Amén. Y bueno, si aguantan, pues allá ustedes. Amén. A ver, panzón. Y ya volteo uno, ¿y quién es el panzón? Y está bien flaco, pero es el marido, le dice panzón porque es un decir. ¿Estamos, no? Y ay, a ver, ¿a dónde está la chancluda? ¿Quién es la chancluda? ¿La suegra? Ah, no, perdón. ¿Quién es la mujer? A veces mis hijos se sorprenden cuando a mi esposa le digo vieja. Y no me siento a gusto al decirle, pero a veces bromeamos. Y le digo, oye vieja. Y todos me quedan viendo así como, y mi suegra casi me come. Y como, ay, sí, no, es que, no. ¿Se entiende, hermanos? Hablamos y la verdad, hermanos, son palabras que no medimos, palabras obscenas y, hermanos, en cierta forma tenemos y debemos un respeto el uno hacia el otro. Amén. Y de igual manera, de la forma en la que le hablamos a nuestros hijos, la Biblia nos dice en Efesios 4:29 que no debemos provocar también a ir a nuestros hijos. Bueno, en Efesios 4:22 pasaje que estamos tratando, en Efesios capítulo 6, hermanos, que nos dice que no debemos provocar a ir a nuestros hijos. ¿Cuándo provocamos a ira? Cuando nosotros empezamos a insultarles, cuando nosotros empezamos a humillarles, cuando no tenemos cuidado de la manera en la que les pedimos las cosas y cuando nos enojamos empezamos a herirlos, empezamos a decirles ya hasta por nombres de animales. ¿Se entiende, hermanos? Y yo digo, tenga cuidado porque al rato su hijo va a crecer pensando que es un gato. ¿Se entiende, hermanos? Tenga cuidado. Amén. Al rato su hijo se va a creer que es un buey. Amén. Nuestros hijos van a creer pensando que son ese tipo de animales que les mencionamos, que les decimos.
Amén. ¿Sí se entiende, hermanos? Entonces no consideramos el efecto de las palabras, no consideramos lo que puede ocasionar, qué puede lograr lo que nosotros decimos. Y hermanos, y estamos lastimando y estamos causando ese daño, ese efecto en las personas. Hermanos, cuando nuestras palabras son obscenas, cuando nuestras palabras son corruptas, cuando nuestras palabras son corrompidas. ¿Cuándo afectan mis palabras? Cuando existe un maltrato verbal. Cuando existe un maltrato verbal. ¿Sabe que hoy en día es muy común el maltrato verbal? El maltrato verbal, hermanos, se usa para controlar o para manipular. Hay ocasiones en donde aún en las familias el esposo trata de controlar a la esposa maltratándola verbalmente, en donde hay hasta riesgos, hermanos, riesgos de suicidio, riesgos de homicidio. Hay tantas cosas que se vienen por causa del maltrato verbal, y la esposa o los cónyuges ya no viven en armonía, sino que ahora están aislados. Y la esposa a veces vive con temor, o el esposo a veces vive con temor, porque hay un maltrato verbal. Y esto no solamente sucede, escúchame bien, no solamente sucede, hermanos, hacia la esposa meramente, no, también a veces el esposo. La esposa lo amenaza. ¿Y hacia dónde lo mandan? La esposa está amenazada, ¿y hacia dónde va? ¿Qué puede hacer cuando existe un maltrato verbal? Cuando existe un maltrato verbal, hermanos, muchas veces descalificamos continuamente a la persona. El maltrato verbal descalifica a la persona. ¿Qué quiero decir con esto? Hermanos, muchas veces hemos escuchado cuando nosotros no damos una buena calificación hacia las cosas que se hacen. Cuando aún estamos en casa, y fíjese esto muchas veces, y lo voy a redireccionar hacia la familia, cuando nosotros en lugar de calificar positivamente a la esposa o al esposo, hermanos, los descalificamos y empezamos a decir, es que tú no haces las cosas bien, es que tú eres un inútil, es que tú no necesitas ayuda, necesitas que alguien más te ande ayudando porque no sirves para nada, o viceversa. Igual los hijos, hacia los hijos. No, hazte para allá, tú no sirves para nada, no me puedes ayudar, hazte para allá, no me sirves. No, hermano, sería un error tan grande descalificar a la persona. Sí, a veces nos enojamos porque los hijos están chicos y todavía no pueden ayudarnos como esperamos. ¿Se entiende, hermanos? No pueden hacer lo que nosotros queremos que hagan. Pero no por eso los vamos a descalificar respectivamente. No por eso les vamos a decir, es que no sirves para lo que te estoy mandando. Hazte para allá, inútil. No sirve, hermanos, eso para nada. Al contrario, lo está descalificando de tal manera que él va a crecer pensando que es un inútil. ¿Estamos aquí, hermanos? Sí, a veces sucede. Cuando los matrimonios, no todos vienen sabiendo hacerlo todo. No todos se casan sabiendo hacerlo todo. He escuchado de testimonios de matrimonios en donde el esposo tuvo que ayudarle a la esposa a cocinar porque ella no sabía cocinar. Y en lugar de descalificarla, él le ayudó, él la motivó, y ahora ese matrimonio pues está en armonía. ¿Por qué? Porque pues el marido fue sabio, y en lugar de descalificarla, pues es que allá en tu casa no te enseñaron a hacer nada, es que no sirves, es que mi mamá, y eso es lo peor que podemos hacer, y es que mi mamá, ella sí sabe cocinar, y no hay nadie que iguale sus tamales. ¿Verdad, hermana China? No hay nadie que iguale sus tamales. Pero qué bendición por ella, amén. Pero ya acá es otra historia. Ella sabrá darle su sazón a los tamales, su toque a los tamales.
¿Se entiende? Porque no todos los frijoles saben igual en los mismos hogares. ¿O sí? No, no todos los frijoles saben igual, hermano. Y son frijoles, se suponen. Pero hay quienes los guisan diferente. Pero no por eso vamos a descalificar a la persona diciendo, ¿sabes qué? No sirve. Hermanos, hay que tener cuidado con el maltrato verbal. Hay que tener cuidado cuando sutilmente se dice esas palabras, hermanos, para ofender al otro o al prójimo. Hay que tener cuidado, hermanos, con ese maltrato verbal cuando insultamos privada o públicamente. Hermanos, hay que tener cuidado cuando nosotros nos burlamos y humillamos a los demás. Hay que tener cuidado con esas palabras, hermanos, esas palabras que humillan, esas palabras de burla. Y hay que tener cuidado, hermanos, con la manera de hablar, como si todos los demás fueran sus esclavos. ¿Le ha tocado vivir con ese tipo de personas? En donde todos se sienten el emperador. Y esa persona nada más, tráeme aquello, pásame aquello. ¿Ya viste esa persona? Bueno, yo creo que aquí ninguno, ¿verdad? Hazte. ¿Hazte? ¿Hazte qué? ¿Del 1 o del 2? ¿Hazte? ¿Ha escuchado esas palabras? De esta manera. No tenemos educación para decir con permiso. No, es que llevas cigarro. Fíjate. ¿Cómo se siente usted? ¿Sí? Cuando está en la fila, viene una persona y dice, fíjate. Ah, le dice, ordene que emperador. ¿Qué siente usted? ¿Mm? ¿Qué sentimos, hermanos? Ay, como que se nos retuercen las tripas. ¿Ah? ¿Qué dijiste? ¿Se entiende, hermanos? Entonces, a veces no tenemos ese cuidado y nos sentimos amos y señores del universo. Que tráeme aquello, pásame aquello. Y la forma en la que se pide, esto dice más allá. Bueno, fuera que, a ver, pásame aquello por favor, ¿verdad? Cambia la cosa. Pásame aquello, te estoy diciendo que me lo pases y tráemelo porque tú tienes que pasármelo. Y ya la persona no sabe ni qué agarrar porque ni siquiera tampoco le dijeron que agarrara. Ya hasta tenemos que ser adivinos. Aquello que te estoy diciendo, ¿qué cosa? Aquello. ¿Pero qué cosa? Aquello que no estás viendo, y ya empiezan las palabras hirientes, ¿no? ¿Que no ves? Pues sí, pero veo un montón de cosas. Amén. Y luego, ¿qué hacemos? Tenemos que cuidar eso, hermanos. Un montón de problemas surgen aún en los hogares porque no sabemos pedir las cosas. Los hijos se amargan, los cónyuges se amargan porque no saben o no quieren pedir bien las cosas. Y más cuando el hombre tiene el síndrome de machista. ¿Se entiende, hermanos? Les dije que nada más eran 2 puntos, pero no de cuántos minutos cada uno, ¿ok? Entonces, el hombre tiene síndrome de machista y él se cree el rey del universo. ¿Se entiende? Y la forma en la que le habla a su esposa, la forma en la que se dirige a ella,
¿Alguna vez le has preguntado si esas palabras o esa manera en la que se dirige? Muchas veces las esposas callan, hay un silencio en ellas que les afecta a la larga. ¿Pero alguna vez le ha preguntado? ¿O alguna vez, hermana, usted se ha animado? No, pastor, no me animo porque ya sé cómo me va, ¿verdad? Con esposos inconversos. Amén. Con los cristianos no pasa eso. Amén, hermanos. Esposos cristianos somos bien nobles. Pero ¿alguna vez se ha atrevido? ¿Le ha preguntado a esposo qué cosas quisiera que cambiaran en su vida para mejorar su relación? ¿Alguna vez le ha preguntado? ¿Y sabe por qué no lo hacemos? Porque nos sentimos orgullosos. Hay un orgullo en nuestra vida, decir, yo qué voy a andar cambiando, yo qué voy a andar preguntando, yo qué le voy a andar diciendo, yo así soy, así me crié y así me moriré. ¿Eh? Pues qué triste, porque en lugar de dejar una vida feliz, vas a dejar una vida infeliz. Y ese legado se va a transmitir también hacia tus hijos. Y por eso ellos van a crecer de la misma manera y van a tratar de la misma manera. Así es que necesitamos tener mucho, mucho cuidado. Concluyo con esto, mis hermanos, que las palabras de nuestra boca, que las palabras de nuestros labios sean siempre, como dice Colosenses capítulo 4, versículo 6, sean palabras con gracia, sazonadas con sal. Que podamos ser sabios en la manera de expresarnos. Que ese fruto de nuestros labios sean palabras que edifican. Palabras que realmente van a edificar a los demás. Hermanos, que Dios nos ayude. Es un reto que tenemos por delante, la verdad, es un reto. No es fácil. No es fácil, hermanos. Sinceramente no es fácil para nosotros. Tenemos que depender de Dios para que en su totalidad todas las palabras que salgan de nuestra boca sean palabras que edifiquen. Necesitamos de Dios. Yo sí es que en esta tarde yo le invito, hermano, hermana, si usted batalla con esas palabras que salen de su boca y en su mayoría son palabras que hieren, lastiman, destruyen, yo le invito a que se acerque delante de Dios y diga, Señor, yo necesito cambiar esa manera de expresarme. Pero si usted es de las personas que siempre habla y edifican, gloria a Dios, siga así dependiendo de Dios para ser como un Bernabé, una persona de consolación. Pero si no es así, necesitamos decirle a Dios, ayúdame. Yo necesito tener más cuidado con las palabras que salen de mi boca. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por este día, por esta tarde, porque nos permites estar aquí en tu iglesia.